una vez una gran ciudad que se encontraba rodeada por un gran pantano. El camino para llegar hasta la urbe era tan largo que yendo a paso veloz, a uno le tomaba 3 años. Yendo a paso lento, más de 5. Junto a la carretera vivía un anciano que tenía 3 hijos. Y este tenía un proyecto para enderezar la carretera y construir los puentes necesarios que se ocuparan para reducir el tiempo. Puso manos a la obra. El trabajo fue arduo. Sin embargo, finalmente, el pantano quedó atravesado por una carretera en línea recta que además estaba dotada de magníficos puentes. Al volver a su casa, el anciano le dijo a su hijo mayor: Iván, quiero que vayas y te sientes debajo de uno de los puentes. Quiero que escuches qué dice la gente de mí. El muchacho le obedeció. Se sentó debajo de un puente y esperó. A poco pasaron 2 ancianos y dijeron: Dios bendiga a quien haya construido este puente y enderezado esta carretera. Iván salió de su escondite y les dijo: Fui yo, señores, quien levantó estos puentes y construyó la carretera junto con mi padre y mis hermanos. ¿Y qué es lo que más le pides a Dios, muchacho? Pues quiero tener muchísimo dinero, que no se me acabe en todo lo que me reste de vida. Bueno, siendo así, ¿ves aquel árbol que está allá en la pradera? Córtalo. Encontrarás en sus raíces oro, plata, grandes cantidades de piedras preciosas. Jamás pasarás una penalidad hasta el día en que fallezcas. Iván fue a la pradera, cortó el roble que le habían indicado y allí encontró la entrada a una cueva que estaba repleta de riquezas, mismas que se llevó a su casa y le contó todo a su padre. Al otro día, el anciano llamó a su segundo hijo. Vasiliv, quiero que vayas y te sientes debajo de uno de los puentes. Escucha lo que los transeúntes dicen de mí. El muchacho obediente siguió las indicaciones. Esperó y volvieron a pasar los 2 ancianos. ¡Ay, que Dios conceda lo que desee a quien haya hecho estos puentes y arreglado la carretera! Vasiliv salió a su encuentro. Fui yo, señores, quien hizo este camino junto con mi padre y mis hermanos. Muy bien, muchacho. ¿Y qué es lo que más deseas? Ah, pues quiero tener mucho trigo, tanto que no se me acabe en toda la vida. Bueno, pues ve a tu casa, siega el trigo que tengas, vuélvelo a sembrar y en cuestión de un rato tendrás muchísimo trigo, tanto que en tu hogar jamás se conocerá el hambre. Vasiliv siguió las indicaciones al pie de la letra, y en cuestión de horas nada más, hubo tanto trigo que no encontraban dónde almacenarlo. A la mañana siguiente, el anciano llamó a su hijo menor. Simeón, quiero que vayas y te sientes debajo de uno de los puentes. Escucha qué dice la gente de mí. Simeón, obediente, se fue siguiendo las órdenes de su padre. Volvieron a pasar los 2 ancianos y dijeron: Oh, pero qué bien hecha está esta carretera. Dios conceda lo que quiera a quien la haya construido. Simeón salió de su escondite y fue hacia ellos. Fui yo, señores, junto con mi padre y mis hermanos, hicimos esta carretera. ¿Y qué es lo que más le pides a Dios, muchacho? Quiero servir al zar como parte de su escolta. Pero la carrera de soldado es muy peligrosa. Te daría muchas lágrimas. En realidad, quisiéramos que pidieras cualquier otra cosa. Ustedes derraman lágrimas, ¿no? Y son sabios ancianos. ¿Qué más da que las derrame yo que soy joven? Bueno, si ese es realmente tu deseo, te bendeciremos. Simeón se acercó a los ancianos. Estos le impusieron las manos.
Y al momento, el muchacho se convirtió en un veloz ciervo que echó a correr como una flecha hacia su casa. Trataron de atraparlo su padre y sus hermanos al no reconocerlo, pero se les escapó. Volvió con los ancianos, quienes al tocarlo lo transformaron ahora en una liebre. Igual se paseó por su casa sin que nadie pudiera alcanzarlo. Finalmente volvió otra vez con los ancianos, que le dieron forma de pájaro con plumaje dorado. Fue a su casa, se puso a piar con sonidos musicales en la ventana, pero aunque quisieron privarlo de la libertad, no lo consiguieron. Regresó una vez más con los ancianos y volvió a tomar la forma del mismo muchacho de siempre. Los dos viejos hombres le dijeron: «Muy bien, Simeón. Cuando sirvas al zar, podrás escapar de un gran peligro o cumplir una encomienda especial, transformándote en ciervo, en liebre y en pájaro, como te hemos enseñado». Simeón volvió a su casa. Le dijo a su padre: «Padre, quiero enlistarme en el ejército del zar». «Hijo mío, pero eres tan joven, no tienes experiencia de la vida y no quiero perderte. Por favor, padre, es lo que más deseo». Tanta fue la insistencia que el anciano acabó por ceder. Simeón hizo su equipaje, se fue a la capital, encontró el palacio y logró entrevistarse con el zar en persona. «Mi soberano, yo quiero servirte como uno de tus soldados». «Muchacho, pero eres casi un niño. Eres muy joven para ser soldado». «Mi señor, te prometo que te voy a servir tan bien como el resto de tus oficiales». Al rey le agradó el muchacho y se quedó con él para la escolta que lo cuidaba personalmente. Pocos meses habían corrido cuando un rey enemigo le declaró la guerra al zar. Marchando al frente de su propio ejército, el monarca se preparó para la batalla. Marcharon durante días, pero ya faltando solamente 3 de estos para la inevitable batalla, se dieron cuenta que el escudo y la espada del zar se habían quedado olvidados en el castillo. Él no iba a poder ir a guerrear sin armas, así que convocó a todos sus hombres y les dijo: «El que sea de ustedes que me traiga en 3 días mi escudo y mi espada, se casará con mi hija María. Lo reconoceré como dueño de la mitad del imperio y a mi muerte será mi heredero absoluto». «Yo, majestad, puedo traer tus armas en 3 días», le dijo Simeón. El rey lo abrazó, escribió una carta para la zarevna María, en la cual le solicitaba entregar a sus armas al mozo. Simeón partió. A 1 milla del campamento se convirtió en ciervo y echó a correr. Cuando se cansó, se transformó en liebre y siguió avanzando. Por último, recorrió la última etapa del camino como pájaro. Llegó ante la princesa y le mostró la carta. Ésta la leyó y dijo: «Soldado, ¿cómo has podido recorrer tantas distancias tan solo en día y medio?». «Pues así», le dijo Simeón, se transformó en ciervo. María, precavida, tomó unas tijeras y cortó un mechón de pelo del ciervo y lo guardó en un pañuelo. Simeón se volvió liebre. María hizo lo mismo. Finalmente tomó forma de pájaro y la doncella se quedó con una de sus plumas doradas. Todo guardado en un pañuelo que amarró muy bien y guardó en su bolsillo. Pidió que dieran al joven de comer y de beber. Le dio provisiones y le entregó las armas. Al despedirlo, le dio un gran abrazo. Simeón regresó gracias a sus capacidades mágicas. Tenían el tiempo necesario, pero cuando tomó forma humana, se sintió tan cansado que se sentó junto al camino y se quedó dormido. Uno de los generales del rey lo descubrió. Le quitó las armas del monarca y arrojó al muchacho al mar. Luego se presentó ante el soberano diciéndole: «Mi señor, tu espada y tu escudo, te los he traído yo mismo».
El rey se puso muy contento y ni siquiera se acordó de Simeón. Se dio la batalla. El zar triunfó sobre su enemigo. Pero mientras tanto, Simeón había sido capturado por el zar de los mares, que lo mantuvo cautivo en su palacio submarino durante un año entero. Al cabo de este tiempo le dijo: ¿Qué pasa, muchacho? ¿Te aburres aquí? ¿Quieres volver a la tierra rusa? Sí, señor, le dijo Simeón. El zar de los mares lo llevó a la superficie durante una noche muy oscura. Por favor, Dios mío, que amanezca, rezó Simeón. Pero no bien el cielo se había pintado de color púrpura, cuando volvió a salir el zar de los mares, que se lo volvió a llevar durante otro año. Al cabo de ese tiempo, volvió a preguntarle: ¿Qué pasa, muchacho? ¿Te aburres aquí? ¿Deseas volver a la tierra rusa? Es lo que más añoro, mi señor. El zar lo volvió a llevar a la superficie durante otra noche oscura, y por más que Simeón rezó a la orilla del mar, se tardó en amanecer y fue llevado por otro año al fondo del mar. Al cabo de ese tiempo, el zar de los mares lo volvió a llevar a la superficie. Simeón volvió a rezar: Dios mío, que amanezca pronto. Esta vez no había el lobo dicho, cuando la claridad estalló en el horizonte. Ahora el zar de los mares tuvo miedo de subir a la superficie y Simeón se vio libre. Se transformó en ciervo, en liebre y en pájaro y llegó hasta el castillo del zar, a quien solía servir. Ese día se celebraban las bodas de María con el general embustero que le había robado las armas y que lo había arrojado al mar. Entró en el palacio cuando estaba por comenzar el banquete de las bodas, pero la zarevna María, al verlo, lo reconoció enseguida y le dijo a su padre: Padre, tengo algo muy importante que decirte. Delante de todos los presentes, María demostró, con ayuda de Simeón, que él podía convertirse en ciervo, en liebre y en pájaro, y que ella, en el atado que llevaba en su bolsillo, conservaba un mechón de pelo de ciervo, uno de liebre y una pluma dorada de pájaro. El zar lo entendió todo. Casó a María con Simeón, mientras mandaba ejecutar al general mentiroso que había robado las armas. Simeón entonces fue feliz con la princesa y fue nombrado heredero del Imperio ruso. El corredor veloz. Cuento de Alexander Afanasiev. Muchas gracias.